Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias sobre el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para enterarse de los últimos chismes y dramas que nos traen nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, un verdadero bombazo que ha sacudido las redes sociales y los titulares de la prensa rosa. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, para añadirle aún más emoción al asunto, del padre de Hande. Sí, así como lo escuchan. Parece que hay una nueva tensión en el aire y nosotros vamos a desmenuzar cada detalle para que no se pierdan absolutamente nada. Antes de que sigamos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o incluso si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo con lo último del mundo del espectáculo turco. Les prometo que no se van a arrepentir, porque siempre les traemos la información más fresca, los rumores más jugosos y por supuesto, nuestro toque personal que espero les haga pasar un buen rato. Así que ya lo saben, suscríbanse y acompáñennos en esta aventura. Bueno, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos compete hoy. Como les decía al principio, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque ya finalizada, sigue dando de qué hablar. Y es que, como suele suceder en estos casos, aunque el amor se haya acabado, las heridas pueden tardar en sanar y las diferencias pueden seguir a flor de piel. Pero en esta ocasión, no estamos hablando directamente de Hande sino de su padre, Kaya Erçel, quien aparentemente ha lanzado algunas declaraciones que no han pasado desapercibidas para Kerem. Para entender bien el contexto, tenemos que recordar que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su romance surgió en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable y pronto se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en el centro de atención de todos los medios. Durante su relación, Kerem y Hande se mostraban muy enamorados y felices, compartiendo momentos juntos en redes sociales y asistiendo a eventos públicos tomados de la mano. Parecía que tenían una conexión muy especial y que su amor era para siempre. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno las planea y, después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La ruptura fue un golpe duro para los fans de la pareja, quienes esperaban que su amor traspasara la pantalla y durara para siempre. Aunque ambos trataron de mantener la discreción y no dar demasiados detalles sobre los motivos de la separación, los rumores y especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia y hasta de terceras personas involucradas. Pero lo cierto es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Ambos se han enfocado en nuevos proyectos y han tratado de mantenerse alejados del ojo público en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, como les decía al principio, la sombra de su relación aún les persigue y, de vez en cuando, surgen noticias o comentarios que los vuelven a poner en el centro de la atención mediática. Y aquí es donde entra en escena el padre de Hande, Kaya Erçel. Según algunos medios turcos, Kaya habría hecho algunos comentarios sobre Kerem que no le habrían gustado nada al actor. Al parecer, el padre de Hande habría insinuado que Kerem no había sido un buen novio para su hija, y que no la había valorado como se merecía. También se dice que habría expresado su descontento con la forma en que Kerem manejó la ruptura, y que no le habría gustado la manera en que se expuso su vida personal en los medios. Obviamente estas declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Kerem, quien, al parecer, no se quedó callado y decidió responder a las críticas del padre de Hande. Según fuentes cercanas al actor, Kerem se sintió dolido y decepcionado por los comentarios de Kaya Erçel, ya que él siempre había mostrado respeto y cariño tanto por Hande como por su familia. La respuesta de Kerem fue, según se informa, bastante contundente. Aunque no se conocen los detalles exactos de lo que dijo, se sabe que Kerem defendió su relación con Hande y aseguró que siempre la había amado y respetado. También habría negado las acusaciones de que no la había valorado y habría afirmado que siempre hizo todo lo posible por hacerla feliz. Además, se dice que Kerem habría expresado su sorpresa y decepción por el hecho de que Kaya Erçel haya decidido hacer públicos sus sentimientos, ya que él siempre había mantenido una relación cordial y respetuosa con él.
Kerem habría asegurado que no entiende por qué el padre de Ande siente la necesidad de hablar de su relación pasada, y que le parece innecesario e injusto. Por supuesto, toda esta situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans de Kerem y Ande se han dividido en dos bandos. Algunos apoyan a Kerem y critican al padre de Ande por entrometerse en su vida personal, mientras que otros defienden a Kaya Arcel y aseguran que tiene derecho a proteger a su hija. La verdad es que, como suele suceder en estos casos, es difícil saber con certeza qué es lo que realmente ocurrió y cuál es la versión verdadera de la historia. Lo que sí es cierto es que esta situación ha vuelto a poner en el centro de la atención mediática a Kerem Bürsin y Ande Erçel, y ha demostrado que su relación, aunque ya finalizada, sigue generando interés y controversia. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo reaccionará Ande Erçel ante toda esta situación? ¿Tomará partido por su padre o por su exnovio? ¿O intentará mantenerse al margen y no involucrarse en la polémica? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero estaremos muy atentos a cualquier declaración o movimiento que haga la actriz para mantenerlos informados. Lo que sí podemos decir es que esta situación demuestra lo complicado que puede ser el mundo del espectáculo y lo difícil que es mantener la privacidad cuando se es una figura pública. Los actores y actrices están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, y cualquier paso que dan es analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. Además, esta situación nos recuerda que las relaciones personales, incluso las que terminan, pueden ser complicadas y dolorosas. Y que a veces es difícil dejar atrás el pasado y seguir adelante sin rencores ni resentimientos. En fin, como ven, el drama está servido y la polémica está encendida. Seguiremos muy de cerca esta historia y les traeremos todas las novedades que vayan surgiendo. Mientras tanto, los invitamos a que nos dejen sus comentarios y nos cuenten qué opinan de toda esta situación. ¿Creen que el padre de Ande tiene razón al criticar a Kerem? ¿O piensan que Kerem tiene derecho a defenderse? Queremos saber su opinión. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con toda esta información. Para resumir, hoy hemos hablado de la respuesta de Kerem Bürsin al padre de Ande Erçel, quien aparentemente habría hecho algunos comentarios críticos sobre el actor. Hemos analizado el contexto de la relación entre Kerem y Ande, los motivos de su ruptura y el impacto que ha tenido esta nueva polémica en las redes sociales. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final y por su apoyo constante a este canal. Significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué opinan de toda esta situación. ¿Están de acuerdo con la reacción de Kerem? ¿O creen que debería haber ignorado los comentarios del padre de Ande? Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles lo último del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia ***. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque esta historia tiene más capas que una cebolla turca. Vamos a profundizar en los detalles, a analizar las declaraciones, a especular un poquito, y a tratar de entender qué demonios está pasando realmente. Primero hablemos de Kaya Arcel, el padre de Ande. ¿Quién es este hombre que ha lanzado la bomba al mundo del corazón turco? Kaya Arcel, según lo que se sabe, es un hombre de negocios discreto y bastante reservado. No es una figura pública en sí mismo, y generalmente se mantiene alejado del foco mediático que rodea a su famosa hija. Siempre ha sido una figura de apoyo para Ande, un pilar en su vida personal y profesional. Por eso que haya decidido romper su silencio y hablar sobre la relación de su hija con Kerem ha sorprendido a muchos. Algunos especulan que esta repentina intervención podría deberse a una profunda preocupación por el bienestar de Ande y a un sentimiento de protección paternal que se ha visto desbordado por los acontecimientos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kaya Arcel? Aquí es donde la cosa se pone turbia.
Los medios turcos no han publicado una transcripción literal de sus declaraciones. Más bien, han reportado *insinuaciones y comentarios indirectos *. Esto deja mucho espacio para la interpretación y la exageración. Algunos medios afirman que Kaya insinuó que Kerem no era lo suficientemente bueno para Hande. Otros que sugirió que Kerem estaba más interesado en la fama y la atención mediática que en una relación genuina. También se ha dicho que Kaya lamentaba la forma en que la ruptura se convirtió en un circo mediático, y que consideraba que Kerem no había hecho lo suficiente para proteger la privacidad de Hande. Ahora analicemos la posible motivación detrás de estas declaraciones. Podría ser, como decíamos, un simple acto de protección paternal. Un padre que ve a su hija sufrir después de una ruptura amorosa, y que siente la necesidad de expresar su descontento con la persona que, en su opinión, causó ese sufrimiento. También podría ser que Kaya Ercel tenga una visión muy tradicional de las relaciones, y que considere que Kerem no cumplió con sus expectativas de cómo debía ser un novio. En culturas más conservadoras, la familia juega un papel muy importante en la vida amorosa de sus miembros, y la opinión de los padres puede tener un gran peso en las decisiones de sus hijos. Pasemos ahora a Kerem Bürsin. ¿Cómo recibió el actor estas críticas? Pues, según las fuentes, no muy bien. Kerem es conocido por su personalidad carismática, su sentido del humor y su profesionalismo. Pero también es un hombre de principios, que valora mucho su reputación y su imagen pública. Recibir críticas especialmente de alguien a quien respetaba como Kaya Ercel, debió ser un duro golpe para su ego. Se dice que Kerem se sintió traicionado por la actitud del padre de Hande, y que consideraba que sus comentarios eran injustos y fuera de lugar. La respuesta de Kerem, como hemos dicho, fue contundente. No se anduvo con rodeos y defendió su relación con Hande con uñas y dientes. Aseguró que siempre la había amado y respetado, y que había hecho todo lo posible por hacerla feliz. También negó las acusaciones de que estaba más interesado en la fama que en el amor, y afirmó que su relación con Hande era genuina y sincera. Pero, ¿qué hay de los detalles de esta respuesta? ¿Qué palabras utilizó Kerem para defenderse? ¿A quién se dirigió directamente? Aquí es donde la información se vuelve aún más escasa. Los medios turcos, al igual que con las declaraciones de Kaya Ercel, no han publicado una transcripción completa de la respuesta de Kerem. Se habla de una declaración pública de una conversación privada con amigos y de un mensaje indirecto en redes sociales . Esto nos deja con más preguntas que respuestas. Algunos especulan que Kerem podría haber emitido un comunicado oficial a través de su representante, en el que negaba las acusaciones y defendía su relación con Hande. Otros que podría haber hablado del tema en una entrevista con algún medio de comunicación. También se rumorea que Kerem podría haber utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje indirecto a Kaya Ercel, sin mencionarlo directamente, pero dejando claro que no estaba de acuerdo con sus comentarios. Y ahora, llegamos a la pregunta del millón: ¿dónde está Hande Ercel en todo este embrollo? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Está de acuerdo con su padre? ¿Apoya a Kerem? La verdad es que Hande ha guardado silencio hasta el momento. No ha emitido ninguna declaración pública sobre el tema, ni ha dado ninguna señal de apoyo a ninguno de los dos bandos. Algunos creen que Hande está tratando de mantenerse al margen de la polémica, para no avivar aún más el fuego. Podría ser que esté tratando de proteger a su padre, a quien ama y respeta profundamente. O que esté tratando de no dañar la imagen de Kerem, con quien aún mantiene una relación cordial. También podría ser que Hande simplemente no quiera involucrarse en un drama mediático, y que prefiera concentrarse en su carrera y en su vida personal. Sin embargo, el silencio de Hande no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Algunos la critican por no defender a Kerem, a quien consideran que está siendo injustamente atacado. Otros la acusan de estar de acuerdo con su padre, y de no tener el valor de enfrentarse a él. También hay quienes la defienden argumentando que tiene derecho a mantener su privacidad, y a no verse arrastrada a una pelea que no le pertenece. Para añadir más leña al fuego, también han surgido rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Algunos fans de la pareja, que nunca han perdido la esperanza de que vuelvan a estar juntos, han interpretado esta polémica como una señal de que aún hay sentimientos entre ellos. Argumentan que el hecho de que Kerem haya defendido su relación con tanta pasión demuestra que todavía le importa a Hande.
Y que el silencio de Hande podría ser una estrategia para no dañar las posibilidades de una futura reconciliación. Por supuesto, estos son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna evidencia concreta que sugiera que Kerem y Hande están considerando volver a estar juntos. Pero en el mundo del espectáculo, como ya sabemos, todo es posible. Así que, ¿cuál es la moraleja de esta historia? ¿Qué podemos aprender de todo este drama? Pues en primer lugar, que las relaciones personales, incluso las de las celebridades, son complicadas y dolorosas. Que las rupturas amorosas pueden dejar heridas profundas y que a veces es difícil dejar atrás el pasado. En segundo lugar, que el mundo del espectáculo es un circo mediático, donde la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Que los actores y actrices están constantemente bajo el escrutinio público, y que cualquier paso que dan es analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. Y en tercer lugar, que la familia es un pilar fundamental en la vida de muchas personas, y que la opinión de los padres puede tener un gran peso en las decisiones de sus hijos. Que el amor paternal puede ser a veces sobreprotector, y que puede llevar a situaciones inesperadas. En fin, como ven, esta historia tiene muchos ángulos y muchas interpretaciones posibles. Lo que sí es cierto es que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y que ha vuelto a poner en el centro de la atención mediática a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Seguiremos muy de cerca esta historia y les traeremos todas las novedades que vayan surgiendo. Mientras tanto, no olviden dejarnos sus comentarios y contarnos qué opinan de toda esta situación. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O que esta polémica ha enterrado definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación? Queremos saber su opinión. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con toda esta información. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un like si les gustó el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles lo último del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse conectados para más dramas, chismes y noticias jugosas.